Mucha alegría vamos a recibir a, tal cual lo dijimos más temprano, aquí en el 98.7, a propósito de que acaba de ser editado por Rumbo Editorial. Carlos Caillabet es el autor del libro Frente Amplio de Paysandú, 1971-2005. Con él estamos poniendo la mañana en camino. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Un saludo para ti, para la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cómo nace tu vínculo con la heroica Paysandú? Bueno, porque mi padre, por razones de trabajo, que era funcionario de ANCAP, fue trasladado a Paysandú y bueno, me hice sanducero por razones de Estado. Pero también bueno, viviste bastante tiempo en la capital, ¿no? Viví, sí, o sea, la infancia y la adolescencia la viví en la capital y bueno, después cuando estudiaba veterinaria también viví en la capital y bueno, después viví muchos años en Libertad, ¿no? En San José, ¿no? Contanos de eso a propósito. ¿De eso qué te No, puedo contar? no, perdón, mi risa, como supongo que ya sabés, No, no es frívola ni superflua, es porque sí, advertí como cierta ironía en la forma de cómo lo expresaste. claro, como dijo alguien, el humor es el mejor paracaídas para los momentos difíciles, ¿no? Claro, Sí, porque... yo caí preso por el MLN en el año 1972 y salí con la amnistía en 1985, ¿no? Bien, Y de ahí me radiqué en Paysandú hasta el día de hoy. Bueno, he viajado y eso, pero, digamos, pero estoy radicado en Paysandú, ¿no? arranco por un lugar que yo no pensaba arrancar, te soy franco en la pregunta. Bueno, Cuando uno piensa en alguien que recoge la historia de un partido político, en este caso el Frente Amplio, y además de un partido político en un departamento del interior, uno puede suponer que hay, desde la perspectiva político-partidaria y de la militancia, una adhesión y un acercamiento explícito para con ese partido político. Hasta claro. ahí, me hago el distraído que no sé nada. Hasta ahí voy bien, Sí, ¿verdad? sí, vas bien, vas bárbaro. Bien. Seguí O esa sea, línea, ¿no? O sea, Carlos Caillabet es frente amplista, ¿no es cierto? Claro, yo fui MLN y para serte sincero, en principio fui blanco, fui por allá por el Sí. 66 o 65, no me acuerdo. Entre amigos podría decirte, Que no se entere nadie, no, pero entre amigos podría decirte, como buen tupamaro, ¿no? claro, claro, era Sara Vista, bueno. Y después ya muy joven me vinculé al movimiento Tupamaro y bueno, luego que salí, siempre tuve, o sea, el MLN tuvo, con respecto al Frente Amplio, había dos posiciones, ¿no? Claro. Una, de considerar al Frente Amplio como una fuerza meramente electoral y por lo tanto coyuntural, y otra de que era un movimiento de masa del cual no podíamos estar ajenos. Entonces ahí sale una resolución de que el MLN apoya críticamente al Frente Amplio. Claro. ¿No? Ahora, por eso quise arrancar por ahí, porque si yo pienso en lo que podríamos llamar un frente amplista de manual, además con cierta trayectoria, porque vos sos nacido en 1940 y... Y ocho, con la Bien, Revolución China, ¿no? bien, bien. Si yo pienso en un hombre nacido sobre los 50, frente amplista, de manual, no me sale un Tupamaro. Más bien diría que son muchas las miradas, y yo creo que hay que prestarle atención, que los Tupamaros poco favor le hicieron a la trazabilidad histórica, trayectoria de acumulación de fuerzas del Frente Amplio, ¿verdad? Y bueno, creo que sí y no, ¿viste? Según Seregni, no. Pero, ¿viste? A través del 26 de marzo y de Erro y de Michelini, los tupamaros logran un aporte no solamente electoral, sino militante importante al Frente Amplio, Ajá, ¿no? ajá. Con su brazo político, que era el 26 de marzo en aquel entonces. O sea, mirá que quiero aclararte una cosa, esta no es una historia oficial del Frente Amplio, es Sí, decir, sí, el queda Frente Amplio clarísimo. no me encargó hacer una historia, No, sino es que que de hecho, déjame contarle a la gente que el partido Frente Amplio de Paysandú, 1971-2005,
cuenta con dos, lo que podríamos decir, prefacios, presentaciones, uno del propio presidente del Frente Amplio. Y cito un tramo de esa presentación: rescatar la memoria de esta experiencia en Paysandú es un reconocimiento a la historia de un departamento con una fuerte y larga tradición de luchas obreras y populares, y un estímulo al necesario esfuerzo por reconstruir la memoria departamental de cada una de las diversas experiencias que constituyen la historia del Frente Amplio. Y también cuenta con un prefacio del politólogo y también periodista, y ha sido colaborador de La Mañana en Camino, Gabriel de la Coste, que en realidad hace en la presentación hace otrísima generación, ¿verdad? Una serie de preguntas: ¿cómo se relaciona lo local en lo nacional? ¿Cómo se enfrenta a la represión? ¿Cómo se construye un campo militante? ¿Cómo muta ese campo militante? ¿Cómo se elabora una tradición? ¿Qué discusiones se dieron en el pasado para llegar a las posiciones que existen hoy? Y a partir de esas preguntas se entiende que es necesario leer este libro. Y ahora le pregunto al autor, ¿por qué fue necesario para el autor escribir este libro? Bueno, fue necesario porque la historia del Frente Amplio, escrita, digamos, o transmitida, es la historia de Montevideo, o desde Montevideo, prácticamente sacando dos o tres excepciones de Florida, Durazno, Soriano. No hay historias o memorias del Frente Amplio del interior departamental, cuando el interior departamental es la mitad del país. Y es más, el interior del país yo creo que es lo que define quién gana las elecciones. Sin embargo, no se ha rescatado hasta hoy la memoria. Este libro para mí también es, yo desafío o invito a otra gente de otros departamentos que escriban la historia de los Frentes Amplios locales, que en el interior es muy difícil, ¿no? Es decir, la historia del Frente Amplio, de la izquierda en general, en el interior del país, es muy difícil porque recordemos que el interior del país eran feudos de los partidos tradicionales, de los partidos blanco y colorado, ¿no? La derecha actuaba muy duramente, había mucho caudillismo, y bueno, entonces para mí era absolutamente necesario, es absolutamente necesario la reconstrucción de la memoria histórica del interior para saber de dónde venimos, dónde estamos parados y cómo nos proyectamos, porque vos sabés que el pasado no se puede modificar, ¿no? Pero sí hay que tenerlo en cuenta y debe ser catapulta para proyectarnos hacia el futuro y no ancla, no quedarnos en aquel pasado, ¿no? Sino que tiene que ser una catapulta para proyectarnos mejor, ¿no? Y saber que somos la consecuencia de un proceso, ¿no? Que hoy estamos Carlos, parados acá porque fue un proceso incluso muy doloroso para el Frente Amplio, ¿no? Porque durante la dictadura, más allá de algunas excepciones, los que pusieron los muertos en la calle, los presos, los torturados y los exiliados, en su inmensa mayoría fueron los Frente Amplistas. Y bueno, yo creo que también es una deuda que yo tenía. Yo cuando era muy joven y integraba el Movimiento de Liberación Nacional, sufría de una suerte de soberbia intelectual de creerme que tenía la razón, ¿no? Y minimizaba un poco lo que era aquel movimiento de masas tan importante, que era el producto de años de lucha por distintos lados de los sectores progresistas del Uruguay, ¿no? claro. Es interesante que hayas elegido, a propósito de esta historia que haces, el Frente Amplio de Paysandú, que hayas elegido desde el momento de la fundación, que incluye naturalmente la primera elección, después el golpe de Estado, la dictadura, y además con lo que ello implicó de persecución explícita al sistema político en general, pero convengamos, a la izquierda en particular, por lo que acabas de decir, eso es un dato objetivo, y que después con la recuperación democrática cuentes esa trazabilidad, esa lo que podríamos llamar acumulación de fuerzas, hasta el mismo momento en que el Frente Amplio gana la elección nacional, pero además gana por primera vez la elección departamental en Paysandú. Y ahí se detiene tu cuento, ahí se detiene tu historia.
Y primero, ¿por qué? Y segundo, si se viene la segunda parte. Bueno, primero porque ya deteniéndome en 2005, cuando asume Julio Pinto como intendente departamental, un socialista, si no me detenía ahí, era un libro de 2000 páginas y no sé si me iba a dar mi tiempo biológico para poder seguir hasta el momento actual, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Y segundo, de que, bueno, de que yo di un paso que tengo la esperanza de que otros continúen ese camino, otros con mayor formación profesional que yo, académicos, investigadores formados en la Universidad de la República o en otras universidades, ¿no? Este libro, fíjate, tiene 400 páginas, y yo hubiera seguido un poco más, ¿no? La editorial me mata. Sí, tenés Y razón. hace 6 o 7 años que estoy buscando información, he entrevistado entre 300 y 400 personas, ¿no? Y en ese Esa es la contexto, razón por la cual paré ahí en el 2005, ¿no? Que además yo creo que desde el 2005 en adelante va a ser una tarea más fácil para quien se lo proponga, porque en general, bueno, los protagonistas están vivos, son relativamente jóvenes para lo que es el Uruguay, hay más material escrito. Fíjate que hay un agujero muy grande durante la dictadura, que los frente amplistas quemaron toda la documentación para no ir presos, ¿no? Fue muy difícil reconstruir aquella época, ¿no? entiendo. Para terminar por hoy, Carlos, y agradeciendo tu... a propósito, ¿estás en Paysandú hoy día? Estoy en la heroica, sí. Bien, bien. Y en ese, bueno, cuando esté por allá, seguramente tendremos la posibilidad de Bueno, encantado. cruzarnos, ¿verdad? Eh, Me imagino que vos empezaste esta investigación con miradas inevitables sobre las cosas, sobre esa historia del Frente Amplio, tu partido, sobre cómo ha actuado en tu departamento, el rol que ha cumplido, los jalones históricos. Hay que recordar que en Paysandú ganó el no en el 80, ¿verdad? Y tantísimas otras cosas. Pero aún así, hubo asuntos, cosas, cuando viste los documentos, cuando recogiste testimonios, cuando recuperaste aquella fotografía que pensabas perdida, hubo cosas que te sorprendieron. ¿Hay Claro, datos que a vos mismo te sorprendieron? claro. Por ejemplo, te digo, en los antecedentes, un dato es la presencia nazi, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en Paysandú. Otro dato más temprano fue, bueno, todas las discusiones en la democracia cristiana para integrar o no el Frente Amplio junto a marxistas y ateos. Hubo muchas cosas que me sorprendieron. El peso del cristianismo en Paysandú es tremendo. Claro, claro. Un presidente del Frente Amplio que fue presidente del Frente Amplio de la departamental sanducera durante 16 años, que fue Ramón Sosa. Las decisiones que hubo en el departamento, idas y venidas del Partido por el Gobierno del Pueblo y del Partido Demócrata Cristiano. Hubo muchas cosas que me sorprendieron, ¿no? ¿Cómo gana en el 2005? ¿Por qué gana el Frente Amplio, ¿no? Cuando acá teníamos una figura inmensa del Partido Nacional de mucho peso electoral como Jorge Larrañaga. ¿Por qué gana? Bueno, ¿por qué gana? Vamos a leer el libro, ¿no? Vamos a recoger esas memorias, ese contexto, y ahí darnos cuenta de por qué gana. Y te digo más, cuando gana en el 2005 el Frente Amplio de Paysandú, había un contexto, tanto nacional como sanducero, muy similar al actual. Paysandú tenía unos altos niveles de desocupación, ¿no? Aquel Paysandú agroindustrial con fábricas había desaparecido, no se sabía bien cuál podía ser el destino de Paysandú, si era el destino turístico, si era volver a aquellas fábricas, que ya era imposible para mí, ahí opino, ¿no? Y bueno, en definitiva, este es un libro en el cual yo trato de no opinar, sino de traer al hoy todo aquello que fue sucediendo y que dio lugar a la conformación del Frente Amplio y a
a su proceso de desarrollo, ¿no? Con pasos en falso, con idas y venidas, pero que en definitiva hoy es la mayor fuerza política del país, ¿no? Ujú. No, Bien, no bien. sé si contesto en algo a tu pregunta, pero sí, concretamente, buscando testimonio, encontrando fotos y todo, me llevé muchas sorpresas, ¿no? Como en cualquier investigación, tú te pones a investigar algo y vas a fondo y te encontrás sorpresas, tanto buenas como malas, ¿no? Y bueno, esas están reflejadas en el libro, ¿no? Creo que, ya te digo, ojalá que esto sea una catapulta para el futuro y no un ancla en el pasado. Bien, te agradezco mucho, Eduardo, Carlos, digo, Eduardo Botinelli ya está con nosotros. Carlos, te agradezco mucho. En todo caso, este parece ser un insumo literario especialmente propicio, imagino, para la gente que se considera frente amplista o simpatizante con la izquierda, ¿no? Sí, creo que para la gente que se considera... No, a mí me interesaría también que el Partido Blanco, el Partido Colorado, también escribieran la historia reciente, ¿no? O sea, de esa manera vamos a... Porque además de ser... vos no podés... La historia del Frente Amplio de Paysandú también es parte de la historia de Paysandú. Claro, Y sí, por otro obvio. lado, vamos a dejar de quejarnos desde el interior, que no nos dan bolilla en Montevideo. Vamos a dejar de quejarnos y hacer cosas. Si uno hace cosas bien en el interior, quédate tranquilo que son contempladas en Montevideo. Tenemos, tenemos que confiar en nuestras propias capacidades, fuerzas, talentos, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Bien, es interesante eso que decís. Lo que pasa es que a veces la queja, ya desde la perspectiva psicológica, resulta un lugar que genera cierta catarsis autocomplaciente, ¿no? Claro, la queja tiene para mí, bueno, ahora va a venir Eduardo, y sabe mucho más que yo de todas estas cosas, pero el uruguayo es muy estatista, o sea, tantas las cosas buenas como las cosas malas se las atribuye al Estado, ¿no? Quizás esto tenga su origen en don José Valle de Ordóñez, pero somos muy estatistas, ¿no? Todo se lo atribuimos al Estado, aquella frase italiana, así, llueve, el Estado, ¿no? Este, Sí, sí. yo creo que hay que confiar Gobierno en ladrón, nosotros. llueve, gobierno ladrón. Llueve gobierno ladrón, sí, necesito, ¿no? Creo que en el fondo los uruguayos somos todos un poco estatistas y cuando nos pasa algo siempre recurrimos más al Estado que a nuestras propias capacidades y sobre todo a nuestras sociedades civiles, que tienen mucho poder. En Paysandú la sociedad civil Claro. es una sociedad civil organizada, ¿no? Este, la organización siempre va a favor la organización de los pueblos siempre va a favor del progreso y del desarrollo, ¿no? Un Por lo que pueblo... veo que de pronto de tu vida descolgaste muchas cosas, pero veo que al Che Guevara no. Bueno, el Che Guevara, ya todos me preguntan, el Che Guevara es parte de mi juventud, que viví una etapas muy crueles, pero es un ícono de mi juventud, más allá de que no esté de acuerdo con el camino que él eligió y las cosas que hizo, por más bien Claro. intencionado que estuviera, pero digo, no estoy de acuerdo, pero no quiero descolgar a Guevara de ahí, es descolgar mi pasado. ¿No? Es como Bien, descolgar a John Lennon también, ¿no? claro, claro. O- Sí. La tentación del juicio anacrónico siempre está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? la tentación del juicio, sí, sí, no, yo no, o sea, podríamos hacer otro programa y que yo te diría qué pienso de la trayectoria del Che Guevara y de Cuba, ¿no? Pero es otro tema ese, No, digo, quiero decir pero que si bien estamos obligados a hacer un balance de la civilización humana, es la condición que tenemos los humanos, las hormigas no tienen esa condición, hay veces que antes de emitir el juicio determinante y punzante debemos pensar el rol que en aquel tiempo significaban las cosas y por qué se daban, ¿no? claro, o sea, nadie puede saltar de su tiempo, Sí, ¿no? sí, Guevara significaba una cosa en aquel contexto. claro, claro. Y bueno, y ese contexto fue mi juventud, fueron los momentos en los cuales yo fui más generoso porque estaba dispuesto a dar la vida por una causa, por un ideal, Bien, ¿no?
Bueno, te abrazo, ahora sí, te agradezco mucho, Un Carlos. Querido. abrazo, un abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego.